lo explica muy bien el profesor Lapesa, don Rafael Lapesa, cómo allí hay personas del 98, del 14 y los jovencísimos del 27. Es decir, que están los mayores, pues Elías Tormo, Menéndez Pidal, por ejemplo, o luego está la generación del 14, el propio Ortega, el propio Morente, Américo Castro. Ellos, yo creo que ellos tres tienen, digamos, una relación muy especial. Yo creo que me contaba, yo creo que Santiago López Ríos, cómo él ha podido saber que se tuteaban en un momento en que eso indicaba un grado de proximidad mucho mayor que ahora, Castro y Morente. Pero luego estaban los jovencísimos, algún jovencísimo del 27. Todo esto, claro, luego allí había personas, digamos, de otro corte intelectual, algún profesor que no pertenecía a este ámbito del Centro de Estudios Históricos o de la Junta del que antes hablaba. Y sin embargo, yo creo que allí cabían todos, y cabían todos, yo creo que no porque hubiera un pacto, sino eso es fruto de una actitud intelectual, que es lo que a mí me parece extraordinario de esa facultad. La presencia de Ortega y Gasset impulsó la reforma de los estudios filosóficos y de la filosofía en España. Con ocasión del homenaje que se le rindió con motivo de las bodas de plata como catedrático de metafísica, García Morente destacaba que la incorporación de España a la universalidad de la cultura solo era posible mediante la filosofía, y que esto lo logró Ortega gracias a que había hecho filosofía, una filosofía auténtica, y la hizo en el marco de la enseñanza universitaria. Mi padre le admiraba mucho y, por ejemplo, él, claro, era kantiano. Había estado, mi padre estuvo en Marburgo y estuvo en Alemania con los kantianos, ¿verdad? Los seguidores de Kant. Pero cuando Ortega empezó con esa doctrina vitalista, pues mi padre también se adhirió a ella y en una de las veces que fue a Buenos Aires, antes de la guerra, pues habló del vitalismo de Ortega. Ortega creó una filosofía sistemática y un método filosófico, el método de la razón vital, de la razón histórica, que es un método abierto, un método circunstancial, que por tanto obliga a cada uno a ser original. No hay nada menos orteguiano que repetir a Ortega. Eso es anti-orteguiano, porque si la filosofía es circunstancial, si la filosofía se hace desde un punto de vista personal, desde una cierta perspectiva, la perspectiva mía evidentemente no puede ser la de Ortega. Por tanto, si yo repitiera lo que hizo Ortega o hiciera lo mismo que él, no sería nada orteguiano. A la extraordinaria labor de Ortega y Morente en la facultad se unieron dos miembros de una nueva generación. Zubiri, que lo hizo a su vuelta de Alemania en 1931, y José Gaos, que se incorporó en 1932. A Gaos lo recuerdo mucho, porque ese, como os digo, vino muy joven, pero ya catedrático ya, a Madrid. Él era valenciano y vino a Madrid. Y entonces mi padre lo protegió mucho y también familiarmente, porque hay de otros compañeros que tenían su amistad, pero no iban a mi casa tanto. Este es Gaos, y luego nos presentó a su mujer y vamos, eso era una gran amistad. Iban a casa a comer muy a menudo. Y tanto fue que la segunda hija que tuvieron fui yo la madrina. José Gaos era un profesor tan bueno. Yo me acuerdo que nos explicó la diferencia entre ciencias exactas. Dice, la ciencia exacta la podemos estudiar muy objetivamente, porque nuestra nariz no es un triángulo, lo podemos ver de fuera, pero las ciencias sociales o las ciencias son otra cosa, porque son parte de nuestro ser. La historia, la psicología, depende todo del hombre
y nunca podemos ser objetivos completamente. Eso nos lo dijo de entrada en el curso de filosofía. Nunca podemos ser completamente objetivos cuando estudiamos filosofía, porque siempre estamos dentro de la filosofía. París tuvo una amistad enorme, la que ya la tenía, pero un trato enorme con Zubiri y con su mujer, Carmen Castro. Porque otro amigo de mi padre era don Américo Castro, habréis oído hablar de él. Pues, y Carmen Castro fue la que se casó con Zubiri. Y mi padre tenía una amistad con ellos grandísima. Otro recuerdo que tengo magnífico es de la clase de filosofía de Gauss. Gauss era el director del curso preparatorio, el que nos había separado en grupos, pero a la clase de Gauss íbamos varios grupos juntos. Era una clase, una aula grande, de un piso alto, yo creo, no sé si era verde, pero era de los pisos altos. Y allí nos reuníamos en esa clase. Él hacía que se levantara un alumno y preguntaba. Y entonces, a través de lo que el alumno preguntaba, iba metiendo toda la filosofía. Y empezamos con los presocráticos y pues a través del diálogo con ese profesor íbamos viendo lo que decían los presocráticos, lo que decía Platón, después lo que decía Hegel. Hicimos un curso de filosofía casi sin darnos cuenta, en esa forma como de diálogo. Y tengo un recuerdo extraordinario de don José Gauss. En diciembre de 1930 se incorpora como ayudante adscrita a la asignatura de Historia de la Filosofía María Zambrano. Su trayectoria estará marcada en todo momento por su compromiso político y por una insobornable ética. La singularidad de su pensamiento hará que su obra constituya uno de los grandes legados del espíritu en la contemporaneidad. Pero es que yo he escrito 2 o 3 metáforas del corazón. Es la música, es el ritmo, es la medida, es lo contrario, lo opuesto y lo muy diferente a lo que dicen las gentes cuando algo les sale del corazón, que suele ser un disparate, un grito. Lo que sale verdaderamente del corazón sale acompasado, es una suerte de pensamiento ya y de pensamiento muy vivo. Por lo demás, el situar la sede de la inteligencia en el cerebro en vez de en el corazón, eso es cosa moderna y no universal. Nada menos que Aristóteles lo situaba en el corazón. Alumno en los años 30, Julián Marías destaca en sus escritos referentes al tema el conocimiento exacto, profundo, actual y fructífero que ofrecía la calidad de la docencia. Los profesores iban mostrando su propio saber y sus ideas personales, pero todo ello se apoyaba en la lectura y el comentario de los clásicos, de filosofía, de literatura, que eran el verdadero núcleo de formación. Yo empecé a estudiar en la universidad en un momento que era verdaderamente augural en muchos sentidos. El año 31. Era el momento en que se había proclamado en España la República unos meses antes, cuando yo todavía terminaba el bachillerato. Estrenaba además la Facultad de Filosofía y Letras un régimen autonómico que la llevó a una perfección que nunca había tenido antes y que, por desgracia, nunca ha tenido después. Zubiri se había reincorporado a su cátedra después de estar 2 años en Alemania, donde había estado trabajando con Heidegger. Era un momento, por tanto, de comienzo de muchas cosas y tuvimos, los estudiantes de mi tiempo, una época de entusiasmo, de deslumbramiento, de descubrir ciertas formas intelectuales superiores, de entrar en contacto vivo con la literatura del primer tercio del siglo, desde la generación del 98, que nos parecía magistral, de tener una fe profunda en la veracidad, en la libertad. Creo que estos impactos, en cierto modo, han condicionado nuestra vida para siempre. La relación profesor-alumno rompió los rígidos esquemas establecidos y al desaparecer el antiguo distanciamiento se originó un progresivo avance tanto intelectual como humano. Yo recuerdo mucho a estos chicos en casa,
porque claro, yo bueno, en otras partes no los veía, claro, pero en mi casa sí, y sé que muchas veces iban allí a consultarle y luego supongo, eso no lo sé, pero lo supongo, que esa relación seguiría muy profunda en la facultad. Cambia radicalmente la relación profesor-alumno, es decir, que antes, bueno, digamos, hay excepciones, ¿no? Pero digamos lo que primaba era pues un profesor subido en la tarima, con una toga, una relación, claro, muy lejana, muy encorsetada, muy embarada. Y aquí, claro, al cambiar el trabajo del alumno, que no es simplemente un reproductor, sino que lo que tiene que es leer, comentar, bueno, todas las clases de Morente o de Zubiri eran así, era una pura lectura y un comentario. Bueno, pues eso cambia. Pedro Salinas, el gran poeta de la generación del 27, enseñó en la Facultad de Morente. Su intensa relación con el alumnado constituía esa colaboración espiritual que el decano luchaba por conseguir entre los maestros y discípulos de su facultad. Jorge Guillén, que era catedrático en la Universidad de Sevilla, fue invitado a impartir cursos en la Facultad de Letras madrileña. Isabel García Lorca lo recordaba con admiración. Sus clases eran maravillosas, indescriptibles, porque no nos parecían clases, eran una conversación. José Fernández Montesinos, discípulo de Américo Castro, obtuvo también por parte de sus alumnos una veneración total. Fernández Montesinos fue el mejor profesor de literatura que he tenido en mi vida. Fernández Montesinos, hicimos la picaresca con él. Primero leímos El Lazarillo de Tormes, que todo el mundo conocía porque en el colegio se leía El Lazarillo en primaria, pero leímos El Buscón de Quevedo. Y Montesinos hacía una clase basada en una expresión del texto. Se pasaba las 2 horas de clase comentando, pero con mucha gracia y además no inventando historias, sino que todo era verdad basado en la palabra, en la filología de la palabra, lo que fuera. Los estudios de filología encuentran su máximo impulsor y representante en la figura de don Ramón Menéndez Pidal. Su formación científica había estado ligada a la Institución Libre de Enseñanza y sobre todo al Centro de Estudios Históricos donde desarrolló primordialmente su labor. Hubo otros excelentes filólogos en la Facultad de Morente, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, Miguel Asín Palacios. Claudio Sánchez Albornoz, que ocupó la cátedra de Historia de la Edad Media de España hasta su exilio, desarrolló durante la República una intensa actividad política, llegando a ser diputado a Cortes por Ávila y embajador en Portugal. Fue nombrado además consejero de Instrucción Pública, donde comenzó a desarrollar una actividad orientada a la renovación de la enseñanza. Era un profesorado estupendo. Podía haber alguno que fuera menos bueno, pero en general teníamos a Sánchez Albornoz, que era maravilloso profesor, estupendo. Cuidado que la Edad Media no se sabía casi nada entonces de la Edad Media y eso, y él nos hacía las clases muy entretenidas. La Facultad de Filosofía y Letras contaba en 1933 con unas enseñanzas de prehistoria, arqueología e historia del arte, actualizadas y a cargo de figuras eminentes como Manuel Gómez Moreno, Hugo Obermayer, Antonio García Bellido, Elías Tormo, que gozaron de un reconocido prestigio internacional proyectado a lo largo de todo el siglo XX. Porque yo creo que hay una tradición y hay una herencia que ha llegado desde luego a mi generación, pues a través de mis profesores, a través de mis padres, es decir, que qué fuerza no tenía esto, qué calidad, digamos, qué potencia intelectual tenía esto, que a mí me ha llegado. Es decir, que yo me siento muy agradecida a lo que fue aquella facultad, yo como estudiante, claro, muchos años después de la Facultad de todavía Filosofía y Letras.
El estallido de la Guerra Civil tuvo lugar cuando las obras de la Facultad de Filosofía y Letras estaban totalmente finalizadas. La ciudad universitaria se convirtió en el gran frente de la simbólica Batalla de Madrid. El decano García Morente fue despojado del decanato y, al correr su vida a peligro, huye a París. En el edificio diseñado por Agustín Aguirre tenía su cuartel general la Primera Brigada Internacional. We were a small group of British volunteers who came. Some of us were students, but the majority were workers. It was at that time a small group of only some 35, 36. And we came from England and then went to Paris, where there was an organisation that was already working to handle volunteers who were beginning to come from all over the world to help defend the Spanish people. And from there we took the train to Perpignan, it's on the south of France, and from there went into Spain. Julián Besteiro sucedió a García Morente y ocupó el decanato hasta julio de 1937, cuando dimitió en una carta dirigida al vicerrector, fechada el 5 de julio de 1937, según sus propias palabras, por motivos de conciencia que en modo alguno deseo ocultar. Los libros de la biblioteca sirvieron de parapetos contra las balas y de combustible para encontrar algo de calor y alimentarse en medio de la guerra. El edificio, durante los años de enfrentamiento, librado prácticamente entre sus muros, sufrió severos daños y, aunque posteriormente fue reconstruido, nada volvería a ser igual. El espíritu que animó un proyecto que unía docencia, pensamiento y arquitectura quedó entre los restos arrasados por la destrucción. Muchos de los que habían logrado poner en pie una experiencia docente llena de sabiduría e innovación partieron hacia un exilio, en ocasiones íntimo, en otras transterrado. Algunos perdieron la vida. Muchos fueron depurados. La luz, que había presidido una arquitectura firme aliada de la ciencia y la cultura, fue violentamente extinguida. En París estaba él viviendo, como él decía, el pobre, de limosna, porque estaba en casa de un señor español que viajaba mucho y le dejó su casa. Vamos, le dejó, él también iba y venía, pero tenía allí mi padre su casa. Y luego comía en casa de una señora viuda de un amigo, porque mi padre se educó en Bayona, Francia. Le llamaban el francesito en Andalucía cuando volvía, porque él estuvo ahí. Y entonces un compañero del instituto que le mataron en la guerra de ellos, en la guerra europea, la primera guerra europea, su viuda era muy amiga de mi padre y comían todos los días en casa de esa Madame Malavois. O sea que él decía, estoy viviendo de limosna. Lo que pasa que, como ya empezaba a tener fama, le dieron una edición, quizás lo conozcan ustedes, una edición francesa, Garnier, y le encargaron un diccionario de francés-español, y con eso iba, pues ya por lo menos tenía algo que ganar. La guerra fue destructora para tantos, miles y miles y miles de jóvenes, de niños, que tenían tantas ilusiones y tantos planes, tantos proyectos, y todo quedó cortado. Volver a empezar, fue muy difícil volver a empezar. Después de la guerra, discriminación total, porque yo terminé la carrera y no me gustó la enseñanza,
porque además no era nada fácil llegar a la enseñanza, estaba muy cogido el Opus Dei por los tribunales de oposiciones y todo eso. Entonces teníamos la posibilidad de dar colegios en clases, en conventos, y la verdad es que no me gustó. Y entonces yo, pues pensé, tengo idiomas, tengo una carrera, voy a presentarme a unas oposiciones para el Ministerio de Turismo, que no sé si se llamaba, entonces se llamaba Dirección General de Turismo. Y presenté mi solicitud y resulta que cuando fui a recoger mis papeles me dijeron que no me admitían la solicitud porque estaba casada. Y en el nuevo régimen esa tendencia era que la mujer casada se incorporara a las tareas del hogar y no que fuera funcionaria. Y ahí me quedé. El 12 de octubre de 1943, Francisco Franco llegó a la ciudad universitaria, donde fue recibido por el rector de la Universidad Central, Pío Zabala, el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, y otras personalidades. Franco había decidido reconstruir la ciudad universitaria y entraba en la Facultad de Filosofía y Letras para celebrar la inauguración del edificio terminado en el Salón de Actos, que pocos años antes había sido imaginado para las artes. Agustín Aguirre, por fortuna, fue el arquitecto encargado de la reconstrucción, lo que permitió que se conservara la esencia del proyecto, pero había demasiadas cosas que no podían ser como antes. No pude llegar nunca a la universidad. De hecho, luego estudiaron mis hijas en la facultad y a mí me daba tanta pena de lo que había sido aquello y de lo que fue después, que casi no iba nunca. Mi padre nunca quiso hablar nada de la época de la guerra y la época inmediatamente posterior. No recuerdo, y cada vez que intentábamos preguntarle algo, tanto yo como mis hermanos, nunca quiso hablar del tema. No puedo hablar sobre las razones, lo único que sé es el hecho. Indudablemente intervino en la restauración de ciertas obras, pero de manera muy diferente a como se hacía anteriormente. Anteriormente, como ha explicado el profesor Aroca, había una junta de construcciones en la ciudad universitaria, una junta que funcionaba con una clara unidad de concepto, por lo menos lo intentaba. Había un director y por lo tanto había una unificación de conceptos, de ideas, de trabajo en común, que yo creo que después de la guerra desapareció. En fin, por las razones que sea, entre la literatura de mi padre o las conversaciones que yo tuve con él durante muy poco tiempo, porque murió muy joven, a los 61 años, no es un aspecto que él hablase de ello, que expresase opiniones, si le gustó, si no le gustó. Es un tema que debía ser para él un poco tabú, no sé por qué, pero la realidad era esa. Hubo una cantidad importante de amigos suyos que se exiliaron, Arniche y Domínguez, Sánchez Arcas en particular, etcétera, con los que siempre mantuvo contacto después, en particular con Sánchez Arcas, contacto personal. Pero yo creo que aquel equipo después de la guerra ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo y la intervención que tuviera no fue una intervención que a él le interesase demostrarla al exterior. Así como la anterior sí. Tiene publicaciones, libros hablando de ello. Después no. Se llegó a amar la universidad, yo entre otras personas, creo que todos, como estábamos amando las anteriores, porque el recuerdo que nos dejó San Bernardo fue muy bueno, porque fueron los primeros años de carrera, fue el despertar nuestro a aquel ambiente, y claro, nos costó mucho trabajo dejarlo, pero pronto la ciudad universitaria, pronto el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras fue orgullo para los estudiantes, un orgullo grande, y creo que lo mantuvimos hasta el final, hasta que se nos perdió aquello con la guerra. Votos afirmativos. Tras el largo y amargo periodo del franquismo, llegó la conquista, día a día, de la democracia.
y con la recuperación de las libertades se inició también la recuperación de la memoria, capacidad de difícil destrucción. El 15 de enero de 2008, la Facultad de Filosofía y Letras, transcurridos 75 años desde su creación, recuperaba su historia. Celebración de unas jornadas sobre la facultad durante la Segunda República. Las jornadas están organizadas por la Universidad Complutense, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, el Ayuntamiento de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en colaboración con la UNED y otras instituciones. Aquella época, y ustedes que han estudiado aquí, me imagino que la recordarán con la nostalgia, porque era una época de gran riqueza, de formación, de cultura, de inquietud, política, social y de todo tipo. Aquello, como señalaba al principio, se truncó. Todos lo conocimos. Y todos esos nombres que se han citado, la mayoría de ellos se fueron al exilio. Otros se quedaron en el exilio interior, pero no volvieron a impartir docencia, como fue el caso de Ortega cuando vuelve, ¿no? De manera que se pierden grandes valores culturales de nuestro país. La fachada de ladrillo rojo surge en la actualidad entre las luces del día. El amplio vestíbulo de entrada recibe a sus ocupantes y los encamina a los diferentes espacios también visitados por la luz. Las aulas, en las que en algunas se conserva el mobiliario diseñado por Aguirre. La sala de juntas, donde se mantiene también la lámpara imaginada por el arquitecto. Los largos pasillos con su intensidad cromática que son recorridos cada curso por un nuevo alumnado. Los jardines, que pretendían en su momento incorporar una naturaleza olvidada en los antiguos recintos académicos presididos por la oscuridad, viven en toda su plenitud. Y el horizonte quebrado de la sierra está siempre presente. El poeta Luis Rosales lo dejó dicho en La Casa Encendida. Volvíamos de clase y el Guadarrama estaba allí, haciéndose más alto cada día, más de nieve y tan alto que era preciso crecer para mirarle.